Hola, buenas noches. Pues seguimos aquí en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, ahora con un nuevo aspecto, ya sin barba. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que fue la preparación de esta semana de oración. Esto fue encargado a la Comisión Internacional nombrada conjuntamente con el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que ahora es dicasterio, y por la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, que fueron los encargados de revisar los textos de esta semana. Se reunieron los delegados de los consejos de las iglesias de Minnesota. El grupo que redactó este texto para esta semana estuvo conformado por hombres, mujeres, madres, padres, y todos ellos representantes de diversas experiencias, cultos, expresiones espirituales, incluso de los pueblos indígenas de Estados Unidos y también de las comunidades de inmigrantes. Esto es lo que le dio este acento en particular en esta ocasión a esta semana de oración por la unidad de los cristianos, en donde seleccionaron un texto del libro de Isaías que dice: aprendan a hacer el bien y busquen la justicia. El Papa Francisco, en la pasada audiencia general del 18 de enero, invitó a rezar y a trabajar para que entre todos los creyentes en Cristo se afirme cada vez más el camino a la plena comunión. Nos dice el Papa Francisco que la comunión es la que nos une a todos los cristianos. Ese don recibido por el bautismo que nos permite compartir entre todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, a que todos somos llamados a salir de las tinieblas y de sumergirnos en la fuente de la misericordia. Palabras del Papa Francisco. Nos pide también que como hermanos y miembros de un solo cuerpo de Dios, sea nuestro compromiso el que obremos con misericordia, principalmente con los pobres y con los desprotegidos. Que todos como cristianos, discípulos de Cristo, encontremos el modo de colaborar juntos en la obra de misericordia del Padre en cada rincón de la tierra. También nos dice el Santo Padre que nos alienta a dar gracias a Dios por el servicio de nuestros hermanos de otras confesiones que realizan acciones muy claras, muy concretas en favor de los necesitados, porque ese es el camino de caridad que nos acerca cada vez más, amando e imitando a Cristo, que es el buen pastor. Nos pide el Papa Francisco que en esta semana del 18 al 25 oremos por la unidad de los cristianos bajo el lema de el bien y la justicia. Nos invita el Papa Francisco a que llevemos nosotros este mensaje a todos los cristianos, que oremos en forma conjunta y que demos gracias al Señor, que con su fidelidad y paciencia guía a su pueblo hacia la plena comunión y nos invita a rezar juntos por esta intención. Esta semana de oración termina el 25 y fíjense que el 25 de enero es la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Esa es la parte significativa del
culmen, el término de esta semana de oración. Tenemos también el mensaje de Monseñor Rogelio Cabrera, que les pido por favor que lo escuchemos con atención. Y al terminar, voy a puntualizar solamente algunas de las palabras que él dice, algunas de las frases que él menciona, que son muy importantes y que tenemos que llevarnos en nuestro corazón para poder realizar esta acción que nos pide nuestro Señor en cuanto a lo que es la unidad con los cristianos, la unidad en oración, la unidad también en acciones de bien y en acciones de justicia. Vamos a escuchar a Monseñor Rogelio Cabrera. En nombre de los obispos de México, quiero sumarme a las intenciones de la celebración del octavario por la unidad de los cristianos, que cada año se celebra internacionalmente. En esta ocasión, el lema está tomado del libro del profeta Isaías: haz la justicia y haz el bien. Dos grandes valores que nos ayudan a vivir unidos como cristianos. Los cristianos seguimos la pauta del Evangelio. Tenemos como criterio de nuestra fe el credo apostólico, pero también sabemos que más allá de las cuestiones doctrinales que siempre debemos buscar caminar a la unidad, sin embargo, hoy tenemos desafíos sociales que atender y que pueden ayudarnos a permanecer unidos. Hay dos cosas importantes hoy en la sociedad: que se haga el bien y se practique la justicia. Primero, hacer el bien. En medio de la confusión moral, de la confusión ética, es necesario que los que creemos en Cristo sepamos dónde está el bien y dónde está el mal. El bien hay que quererlo, el bien hay que vivirlo y practicarlo. ¿De dónde sabemos que algo es bueno? Si sometemos nuestras acciones y nuestros pensamientos a la palabra del Señor, a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el criterio del bien. Si obedeces esa palabra del Señor, puedes estar seguro de que estás actuando correctamente. Pero también importante la justicia. La justicia se deriva del bien. Si eres bueno, serás justo, pero la justicia es aprender a darle a cada uno lo que corresponde, a respetar a la persona, a respetar a Dios. Justicia con el Señor, a Dios le debemos el honor, la gloria y el culto divino, a los seres humanos el respeto a su propia dignidad. Por ello, cualquier acto de violencia, de racismo o de daño a un ser humano es contrario a la justicia. Solo es justo el que trata bien a Dios y trata bien a su prójimo. El prójimo, hoy como nunca, está amenazado por múltiples situaciones, porque hemos oído y sabemos que en muchos lugares no se respeta la dignidad humana, que hay violencia, que hay racismo, que hay desprecio, e inclusive la pobreza extrema que no es justa. Por eso, si queremos estar unidos como cristianos, como seguidores, discípulos de Jesús, debemos hacer la justicia y hacer el bien. Las dos cosas estrechamente relacionadas, no se pueden separar. Donde hay bien, hay justicia. Donde hay justicia, se deriva el bien. Que Dios nos una en la misma fe, que nos una también en la vida cristiana. Que el credo apostólico y sobre todo el Santo Evangelio sean el modo como los cristianos de cualquier denominación que seamos, permanezcamos unidos y trabajemos juntos por el bien y la justicia. Qué importante y qué valioso mensaje nos deja Monseñor Rogelio Cabrera. Ese énfasis en estos dos grandes valores que nos ayudan a vivir unidos como cristianos: la justicia y el bien.
No podemos nosotros pensar que damos testimonio como cristianos católicos si no buscamos el bien común, si no buscamos la justicia hacia las personas desamparadas, desprotegidas y todos aquellos que requieren la atención por una vida digna. Como cristianos tenemos el credo, que esa es nuestra base de fe. Pero como bien dice don Rogelio, más allá de las cuestiones doctrinales están las acciones sociales. Y estas acciones sociales son también las que nos invitan, como cristianos católicos, a cumplir, como nos los piden los 10 mandamientos, a cumplir, a obrar bien, pero también en lo social, a obrar con justicia. Y esto no es otra cosa más que ese respeto a la dignidad por el prójimo. Aquí en lo particular, en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, con el subsidio que recibimos, el Padre Laureano ha realizado las celebraciones a partir del día 18, en donde en sus homilías ha enriquecido muchísimo toda esta idea en torno al bien y a la justicia, en torno también a la forma de cómo debemos nosotros dirigirnos hacia nuestros hermanos cristianos, también con respecto a cómo debemos obrar nosotros, a cómo debemos nosotros ser claros, cómo debemos ser firmes en nuestra fe, pero firmes también en dar un testimonio claro, verdadero, de ser un cristiano católico. Pues bien, yo los invito a que nos sigan acompañando en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Nos acompañen en las celebraciones que se están llevando a cabo. Desde el día 18, el Padre Laureano, con el subsidio que se nos proporcionó, ha estado llevando a cabo las celebraciones con las lecturas propias. También que las puedan seguir ustedes a distancia por las redes sociales. Se va a continuar con estas celebraciones 25 de enero, siendo la fecha de la festividad de la conversión del apóstol San Pablo. Pues bien, les agradezco mucho el tiempo que nos permiten ustedes entrar en sus casas, que ustedes puedan llevar algo en sus corazones, en sus vidas, con respecto a esta semana muy particular. También que realmente demos testimonio de ser cristianos, de ser católicos, también de la forma como nosotros debemos conducirnos como cristianos católicos, ser personas de bien, personas justas, personas que se preocupan por el prójimo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, los esperamos aquí en la próxima semana. Y por favor, inviten a las personas que ustedes conozcan para interesarse por esta particular semana de oración por la unidad de los cristianos. Muy buenas noches. Que tengan bendecido descanso.